¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Este es un tema de parte del curso que conocen ya, de cuidados paliativos pediátricos. Yo me voy a encargar en esta oportunidad de hablar de la parte de nutrición, ¿sí? Mi nombre es Catherine Sánchez Córdoba, yo soy médico pediatra del Hospital Neoplásicas, del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, soy parte del staff y evidentemente pues tenemos allí un montón de pequeños con los que creo que puedo compartirles un poco mi experiencia. Con respecto a las estadísticas, definitivamente la estadística que tenemos como grueso en el país es bastante interesante desde el punto de vista que, miren, casi un 50% de niños que ya ingresan a nuestra institución, evidentemente me refiero a los niños con cáncer, tienen ya una desnutrición de fondo. Y esta desnutrición viene no solo relacionada a su tumor, y eso lo vamos a ver conforme vayamos avanzando. Quiere decir que yo tengo hospitalizados aproximadamente hasta casi un 70% de niños malnutridos en el peor de los casos. Mientras que también es importante entender que no solo, como les mencionaba, los factores de esta malnutrición, y la vamos a llamar así, tiene que ver con el estadio del tumor, con la toxicidad del tratamiento, sino per se con cómo llegan los niños a la hospitalización, y eso es un dato súper importante para saber nosotros en base a qué estamos trabajando. Evidentemente les menciono esto de la malnutrición porque es importante entender que no solamente tenemos niños en este país, en general ya en toda Latinoamérica, malnutridos, entendido como desnutridos, sino también entendido como niños que están superando los índices de sobrepeso y obesidad. Es por eso que es altamente importante que cataloguemos cómo recibimos a un niño en la hospitalización, en la emergencia, en la consulta, que lo atendemos con cáncer y en este caso, si acaso ya estamos en cuidados paliativos, para poder definir cuál va a ser el mejor tratamiento y el mejor programa de nutrición que nosotros le vamos a instaurar. Evidentemente nosotros sabemos y conocemos que la desnutrición, evidentemente, una vez más, pues definitivo nos va a generar mayor morbimortalidad, va a generar también un retraso de crecimiento y por supuesto un riesgo de padecer muchas enfermedades, dentro de las más importantes quizás, todas las que corresponden a las cardiovasculares. ¿Qué objetivos tenemos cuando nosotros establecemos un plan de nutrición para nuestros niños? Tenemos que entender dos cosas. Van a haber dos grupos de medidas, las no farmacológicas y las farmacológicas. Las farmacológicas, como casi todo lo que ocurre en medicina, tienen que ver con los síntomas que yo tengo que tratar. Ejemplo, tengo vómitos, manejo los vómitos. Tengo dolor abdominal, manejo el dolor abdominal. Pero hay medidas no farmacológicas que son muy importantes y que se complementan entre sí con las farmacológicas. Y esto es el poder que tenemos como profesionales de la salud de comunicar adecuadamente a la familia y al paciente, ojo, porque el paciente oncológico pediátrico es un paciente muy interesante porque es un paciente maduro, es un paciente que nos comprende y es un paciente que nos transmite su malestar, por muy pequeño que sea. Entonces, toda esta conjunción de cosas nos tiene que llevar, por supuesto, a objetivos claros. Tengo que mantener las reservas corporales de los niños, tengo que minimizar todas las posibilidades de que el niño se me desnutra, o sea, esté demasiado, tengo que tener, un crecimiento adecuado, porque recuerden que son niños y probablemente están todavía en velocidad de crecimiento instaurada. Entonces tengo que cuidar eso. Y por supuesto, proporcionarles una calidad de vida adecuada. Esta parte es súper importante. Hay mecanismos que están implicados en la aparición de la desnutrición en el paciente con cáncer. Estos mecanismos son básicamente tres. Y me refiero a tres como componentes. Uno de ellos, quizás uno de los más importantes, es lo que ven al centro, la malnutrición previa o asociada a la enfermedad. Quiere decir que en un niño malnutrido, como les mencionaba inicialmente, que quizás llegamos hasta el 70% a veces de nuestros ingresos, se ha instaurado una enfermedad llamada cáncer, que por sí ya está produciéndoles un alto consumo calórico
y por lo tanto los está llevando a perpetuar esa malnutrición que ya traían. Primer factor. Segundo es este que ven aquí, que dice componentes hormonales e inflamatorios. Quiere decir que la enfermedad que ellos tienen ha generado una respuesta en su organismo, usualmente de todos los componentes hormonales, y la respuesta inflamatoria es simplemente secundaria a todo lo que ha ingresado como células malignas, como órganos ocupados con cáncer, o como cuando finalmente en las leucemias tenemos toda la sangre invadida por cáncer. Entonces, estos componentes que empiezan a desarrollarse en la sangre como de manera de defensa, aumentan hacia este lado, miren ahora, el metabolismo energético y los sustratos. ¿Qué significa eso? Que el consumo calórico de un niño con cáncer es como el consumo calórico de un niño en estrés, es como el consumo calórico de un niño que está infectado, es como el consumo calórico de un niño hospitalizado con un alto grado de estrés. Quiere decir que probablemente sus requerimientos son muchísimo más altos. Entonces no lo olviden, hay una malnutrición previa, hay componentes hormonales e inflamatorios y hay un metabolismo energético de sustratos del cual depende mucho cuánto de aporte le tengo que dar yo a un niño. Les decía que hay algunos tipos de cáncer que van a generar una malnutrición ya de por sí en el paciente. Y recuerden que, como les decía, hay pacientes que ya están malnutridos. Entonces, sobre esto se han hecho muchos estudios y se ha determinado que hay pacientes que tienen alto riesgo de desnutrición, que hay pacientes que tienen un riesgo moderado y que hay pacientes que tienen un riesgo alto. Con respecto al alto riesgo, definitivamente se tratan de algunos tumores que nosotros les decimos tumores sólidos. Dentro de estos tumores sólidos, porque están en órganos, uno de los principales consumidores de niños, llamémosle así, es el tumor de Wilms, que es un tumor renal. Estos pequeños se presentan como el niñito que veíamos en la imagen anterior, severamente consumido, y solamente ustedes observan, ya sea en la barriguita o en el lugar donde está el tumor, en este caso la barriga, porque es un tumor renal, solamente allí se observa el tumor. Y todo el resto del cuerpito del niño se observa totalmente emaciado. Este es un tumor de alto consumo calórico, definitivamente toda la estructura vascular, arterias, venas, todo se llega hacia ese tumor y finalmente se observa a un niño que ha perdido mucha masa muscular, que ha perdido mucho tejido celular subcutáneo y por eso se le observa de esa manera. Se repite la misma historia para el neuroblastoma, para un sarcoma de Ewing, por ejemplo. Y también es cierto que las leucemias y los linfomas se comportan de la misma manera siempre y cuando estemos hablando de niños con muchas recaídas. Probablemente porque son niños que ya han recibido mucho tratamiento con quimioterapia y ahora vamos a explicar las dificultades a las que eso conlleva. Y evidentemente también los niños que tienen o que los estamos evaluando posterior a un trasplante de médula ósea. Cuando hablamos de riesgo moderado, estamos hablando, por ejemplo, de tumores sólidos, ya les digo, como de órganos, de riñón, de hueso, pero siempre y cuando no sean metastásicos, o de las leucemias que no son complicadas, por ejemplo. Y si yo digo más bien hacia el otro lado, recuerden cuando les decía que no solamente los niños desnutridos son la causa del problema, sino también los sobrenutridos, también tengo niños con alto riesgo de acumulación de grasa. Definitivamente allí tenemos el hecho de que nosotros usamos muchísimo corticoides, sobre todo en los niños que reciben tratamiento para leucemia. ¿Sí? Las dosis son bastante altas, usamos 6 miligramos por metro cuadrado de corticoide. Eso definitivamente nos trae los efectos negativos de los corticoides. Esos efectos negativos, dentro de uno de ellos, es definitivamente la acumulación de grasa corporal. Entonces, no se olviden que hay dos grandes grupos. Aquellos que me causan un riesgo alto de desnutrición y aquellos que me causan un riesgo alto de acumulación de grasa. Listo. Ahora enfoquémonos en el paciente oncológico pediátrico. Un paciente oncológico pediátrico
definitivamente va a tener problemas porque pierde peso, porque va a dejar de crecer, porque está agotado, está cansado, pierde fuerzas. Y recuerden la primera parte en la que les decía que tienen alto consumo calórico. Seguramente no están reponiendo lo que están gastando, ¿sí? También tenemos niños que se van a enfermar más seguido, porque definitivamente están teniendo mucha exposición a quimioterapia, mucha exposición a infecciones, entonces se enferman mucho más seguido. Producto de esta misma quimioterapia de la que les hablo, evidentemente tienen poco apetito, náuseas, vómitos, diarreas, se extriñen y obviamente también por consecuencia de la quimioterapia puedo tener enfermedades como mucositis, se inflama toda la mucosa de la cavidad oral, eso les dificulta mucho la alimentación y también después de administrar quimioterapia, los chicos refieren, y está demostrado, hay estudios que tienen evidencia de ello, que el gusto y el olor de las comidas les cambian. Entonces, ¿qué debemos hacer? Tenemos que planificar la nutrición de estos niños. Yo tengo que darles un soporte nutricional que sea para ellos válido, que sea para ellos algo óptimo y que, por supuesto, cubra sus requerimientos nutricionales. Entonces, todos los niños a los que nosotros recibamos para poder darles un plan nutricional, tenemos que tener como objetivo prevenir lo que ya sé que se me puede devenir con ellos y también restaurar lo que ya traigo con estos pacientes antes de que hayan sido diagnosticados la enfermedad o de repente antes de que entren ya a cuidados paliativos. Tengo que corregir esto para que la calidad de vida que nosotros le podamos ofrecer sea la adecuada. Y es aquí donde tenemos los grandes grupos de alimentos que para ellos tampoco cambian, no es que hacemos magia con ellos, no. Les damos proteínas, carbohidratos y lípidos. ¿Qué cambia? El aporte, ¿sí? Tengo que cambiar el aporte, ¿por qué? Porque tengo que darle más proteína para que podamos darle al niño un balance nitrogenado óptimo, ¿sí? Lamentablemente, ellos casi siempre van a tener un balance nitrogenado negativo, que es un indicador de que necesitan más consumo de proteínas, perdón, y este consumo mínimo para ellos debe ser de 1.5 gramos por kilo por día, distinto al de un niño normal, que es 1, ¿sí? Máximo podemos darle 2 gramos por kilo por día, pero esto depende de la edad, y aquí se los traigo. Tanto así depende de la edad, que en los requerimientos proteicos de un niño menor de 1 año podemos llegar hasta 3, miren. Mientras van creciendo, podemos aumentar y le damos alrededor de 1.5 a 2. Sin embargo, en los niños que tienen cáncer y que estamos ya en cuidados paliativos, las proteínas estimadas para el requerimiento completo y adecuado, sin irnos hacia el otro lado, definitivamente es 1.5 gramos por kilo por día. ¿Ok? Pasemos a los carbohidratos. Las calorías no proteicas por gramos de nitrógeno también tienen un valor. ¿Qué significa esto? Que tengo que equilibrar aquellas calorías que no son proteínas, porque las proteínas también nos dan calorías, con aquellos alimentos que son puramente carbohidrato, o sea, puramente energía. Pero tengo que cuidar aquí a la glucosa, porque la glucosa es un carbohidrato que a veces no tenemos en cuenta. La glucosa tiene que equiparar de manera adecuada nuestros carbohidratos para equilibrar este valor del que les estoy hablando. Y tiene que ir de la mano de este tercer valor, de los lípidos. ¿Qué significa esto? Que yo a un niño con cáncer en cuidados paliativos le tengo que dar más proteínas y más lípidos. Les expliqué ya por qué más proteínas. Miren por qué le debo dar más lípidos. Ellos tienen los depósitos de grasa disminuidos, por lo tanto tienen déficit de ácidos grasos esenciales. Ese déficit favorece a la trombocitopenia, o sea, las plaquetas bajas de mis niños tienen mucho que ver también con la cantidad de lípidos que van a ingerir y por supuesto eso los hace más susceptibles a las infecciones. Siempre iniciamos desde lo más mínimo y podemos llegar a darles hasta 4 gramos por kilo por día de lípidos. ¿En qué?
en aceite, en palta, en coco, en cosas que nosotros conozcamos y finalmente les podamos ofrecer de manera adecuada. Entonces, ¿de qué se tratan estas estrategias nutricionales? Podemos darles la nutrición enteral, le decimos nosotros, fuera de la vía oral, ¿no? Obviamente la de la vía oral es la mejor, pero cuando la vía oral no funciona y no me ayuda para alimentarlo, miren, aquí estamos viendo cómo se les puede alimentar por vía enteral. ¿Qué significa eso? Que igual va a llegar al estómago, pero en este caso está llegando a través de una sonda. Aquí está la sonda, miren cómo se le coloca a los pequeños. O podría llegar a través de una gastrostomía, que es un agujero que se expone hacia afuera del estómago. Y la última opción debería ser la nutrición parenteral. Y ahora vamos a explicar por qué. Un tracto digestivo funcionante, una incapacidad para ingerir requerimientos vía oral, una mucositis grave o una incapacidad de cubrir los requerimientos con la sonda, o de repente los niños están vomitando demasiado, no absorbe los nutrientes, de repente está con una diarrea muy profusa, o tenemos a un niño con pancreatitis, y esto, por ejemplo, esto último es característica de los niños que rechazan al trasplante, o a lo mejor tiene hilio paralítico, que los intestinos no tienen el movimiento adecuado. Cualquiera de estas causas tiene que hacerme pensar que tengo que encontrar otra forma de administrarle la nutrición a mi niño. ¿Correcto? Pero recuerden que esta primera parte, si el tracto digestivo está funcionante, se usa el tracto digestivo. Es lo mejor, siempre será lo mejor. Como leen aquí, la alimentación e hidratación vía oral es lo mejor que puede existir para un niño. La nutrición artificial definitivamente va a mejorar el estado de mantenimiento de esa nutrición, pero de ninguna manera va a superar a la vía oral o a la vía enteral, le decimos. Todo aquello que sea artificial va a tener inconvenientes, va a tener desventajas y va a tener un tiempo de caducidad. Por lo tanto, yo tengo que darle a mis niños información clara, ¿correcto? Ellos van a ver la comida y se la van a querer devorar, pero van a empezar a tener síntomas. Por ejemplo, si mi niño tiene náuseas y vómitos, entonces preferiré darles la comida fraccionada, preferiré darle alimentos blandos. Obviamente no le demos dulces ni picantes, porque eso es peor para ellos, los hostiga más rápido. Tienen que comer y beber lento, tienen que beber entre comidas. Esto es bastante importante, que coma no solo lo sólido, que lo intercale con el líquido. Eso muchas veces les ayuda a equilibrar esta sensación de que todavía tienen un poco de náuseas. Muchas veces, cuando están con náuseas, tienen un mal sabor en la boca. Utilicemos enjuagues bucales, démosles enjuagues bucales. No quieren tomar líquido por sorbos, démosles un sorbete. Y obviamente no los mandemos a correr apenas terminan de comer si están con náuseas. Están con diarreas de repente. Obviamente lo tengo que hidratar. Tengo que indicarle mucho líquido. Tengo que pedirle que tome alimentos ligeros, que coma y beba lento. No le voy a dar fibra, no le voy a dar leche, ni jugos, ni bebidas altamente azucaradas, porque eso no le va a ayudar. Y quitémonos la idea de que la gaseosa repone electrolitos, por favor, eso es mentira. Para eso existen los sueros de rehidratación oral pediátricos. ¿Qué pasa si al revés está estreñido? Bueno, ahí más bien tengo que aumentarle las bebidas calientes, los cereales, tengo que darles frutas, granos. Ojo, recuerden que las frutas en los niños habitualmente con cáncer tienen que ser cocidas siempre o por lo menos pasadas por agua hervida, ¿sí? Las pasas, los guindones y algún grado de actividad física mejora muchísimo este estreñimiento. Obviamente tenemos que disminuir la cantidad de harinas. Tiene mucositis, de repente es un niño que ha recibido quimioterapia y que está con toda la mucosa oral edematizada, eritematosa, dolorosa. Entonces, tengo que buscar darle algo frío y algo blando. Las gelatinas son una muy buena opción. Que tomen con sorbetes es una muy buena opción. Que tomen alimentos fríos. Imagínense ustedes si tuvieran úlceras en la boca, a ver si ingresa algo caliente y lo vamos a querer recibir.
Definitivamente no es algo que nos ayude, alimentos duros no nos van a ayudar, pero tenemos que mantener los labios hidratados. Muchas veces, mantener los labios hidratados ya les ayuda mucho a no sentir la boca seca. ¿Ok? Y por supuesto, algo con lo que vamos a lidiar con todos es la falta de apetito. ¿Sí? Definitivamente un niño con falta de apetito tiene que comer alimentos óptimos, no tanto en gran cantidad, sino en calidad. Por lo tanto, tienen que comer alimentos con alto grado de calorías. Y como les decía, necesitamos para ello, darles alimentos ricos en lípidos, por ejemplo. Administremos en su comida siempre aceites, grasas que les sean saludables a ellos, ¿correcto? Aumentemos el número de comidas al día, démosle margarinas o mantengamos una variedad. Y sí es válido usar suplementos, pero siempre en la medida y la cantidad adecuada. Entonces, les decía que la nutrición enteral, o sea, toda aquella que utilice el tracto digestivo, obviamente respeta las funciones del mismo, tiene menos riesgo de complicaciones, favorece el trofismo de la mucosa, porque si no la mucosa de todo el tracto gastrointestinal dice, ok, no me están usando, me atrofio. También favorece y estimula mecanismos neuroendocrinos. Recuerden que tenemos un sistema nervioso también en el intestino, ¿no? El plexo solar funciona e irradia a ese nivel y no requiere que estemos pues limpiando las vías, ni los catéteres, ni darle mantenimiento porque va a disminuir grandemente la posibilidad de traslocación bacteriana, o sea, infección. En cambio, la nutrición parenteral es aquella en la que el tracto gastrointestinal no lo puedo usar de ninguna manera, ya utilicé todos los medios y no puedo usarlo. Y de repente mi niño ya tiene más de 3 días sin comer nada porque de repente tiene una enteritis neutropénica, porque de repente tiene pancreatitis, porque de repente tiene alguna condición que no me permite médicamente darle algo. Entonces, tengo que usar la nutrición parenteral, la famosa NPT. O de repente tienen una ingesta muy baja que no cumple sus necesidades y yo necesito que mi niño recupere su nutrición. También es una indicación de utilizar nutrición parenteral. Pero necesito algunos requisitos. Necesito una vía central exclusiva, un catéter venoso central solo para NPT. Necesito mantener esta nutrición hasta que yo consiga pasar a la nutrición enteral. Miren este requisito, significa que la NPT no debe mantenerse siempre. Significa que yo tengo que tener la capacidad de decidir en qué momento la tengo que retirar. ¿Y cuándo es ese momento? Aquí está. Cuando ya 2/3 de los requerimientos nutricionales estimados han sido ingresados por vía enteral. Ese será el momento en el que suprimimos la nutrición parenteral. El artículo de donde he tomado esto es un artículo de una médico peruana intensivista pediátrica que nos habla un poco de cómo tomar las decisiones de empezar la nutrición enteral o parenteral. Evidentemente tenemos niños que tienen que estar estables, tanto cardiorrespiratoriamente como hemodinámicamente. Y entonces yo decido iniciar un soporte nutricional, valorando el riesgo, valorando el estado nutricional y buscando una meta calórica. Primero me tengo que preguntar, ¿tracto gastrointestinal funcionante, sí o no? Si no funciona, sin lugar a dudas ni lo pensamos. Nutrición parenteral. Como les dije, con los límites que tenemos. Pero si sí funciona, entonces tengo que utilizar primero la nutrición enteral. Evidentemente, si hemos llegado a esta pregunta es porque no está utilizando la vía oral. Coloquémosle una sonda. Podemos colocar quizás una bomba de infusión para que pase cada 3 o cada 4 horas. Si la toleró, perfecto. Progresemos hasta alcanzar el 70% del gasto energético en la primera semana. Pero si no toleró, tengo que verificar qué cosa está pasando, por qué no tolera. Utilicemos todas las armas, coloquemos un protector gástrico, coloquemos de repente una infusión continua, intentemos con una sonda transpilórica, miren. Pero siempre, siempre tratemos de usar la nutrición enteral, porque es la más fisiológica. Ok. Ya casi terminando, tenemos alguna información que se ha documentado bastante, todavía no es, digamos, exacta ni contundente, pero
En la nutrición de cuidados paliativos se habla mucho de la deshidratación de los niños como benéfica. Sin embargo, como ven hacia el lado derecho, también hay controversias. El beneficio sería que no tengo necesidad de utilizar medicamentos para disminuir el control del dolor ni la disminución del nivel de conciencia. No voy a tener retención hídrica, no voy a tener edemas, no voy a tener ascitis, no voy a favorecer el derrame. ¿Cómo se llama esta deshidratación? Isotónica y progresiva. Evidentemente sería de manera paulatina. Sin embargo, ¿por qué es controvertido? Porque podría ser que por un lado disminuya digamos, el requerimiento de medicinas de los niños, pero por otro lado, el agua corporal total que los niños necesitan es mayor. Por lo tanto, ellos tienen mayores pérdidas insensibles y su mecanismo de la sed está intacto. Ellos van a tener sed, entonces yo no le voy a dar agua a pesar de que tenga sed. Eso, por ejemplo, es una pregunta que se instauró en digamos, en estas discusiones. No se ha llegado a una conclusión exacta. Yo creo que definitivamente depende del profesional de salud encontrar un equilibrio entre el hacerlo o no hacerlo. Y dependerá también de qué tipo de paciente estamos enfrentando. Entonces, no olvidemos que en ocasiones nuestra única posibilidad de poder darle a un niño un tratamiento y saber si es el adecuado es hacer la famosa prueba terapéutica, ¿no? Y por lo tanto, tendremos que verificar si efectivamente funciona o no funciona lo que estamos instaurando. Y tenemos que tener un periodo de tiempo, ¿verdad? Tenemos que ponernos un límite. Si no funciona hasta 3 días, entonces cambiamos de método. Si este método no es el adecuado, lo adaptamos, pero siempre hay alguna forma. Siempre se van a tolerar mejor volúmenes bajos en niños en cuidados paliativos porque no queremos sobrecargarlos de volumen, no queremos edematizarlos, hincharlos, ¿verdad? Por lo tanto, siempre es bueno que en niños con cuidados paliativos no utilicemos el requerimiento del 100% de su agua, sino el 75 o el 50% de sus necesidades basales. No significa calóricas. En calóricas sí tenemos que llegar muy alto, pero en hídricas a la mitad o al 75%. Muy bien. Entonces no nos olvidemos, hay que ajustar el aporte energético proteico en función a la fase de la enfermedad. 1. Evitemos la sobrenutrición y manejemos adecuadamente la hidratación. No hinchemos al niño. Hipernutrimos, eso sí, pero no lo hinchemos. Y la vía de elección siempre, siempre será enteral. ¿Ok? No olvidemos eso. Muy bien. Estos pensamientos me gustaron. Es de un libro también de cuidados paliativos. Si no le vamos a dar días a la vida, démosle vida a esos días que pasan nuestros niños con nosotros. Muchas gracias. Bicentenario del Perú. Gobierno del Perú.